El día de hoy tenemos dos relatos en los cuales se narran experiencias paranormales vividas dentro de una parroquia. Bienvenidos, esto es Dos historias de terror vividas en iglesias. La mujer de negro. Hace unos años me tocó vivir una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Fue adentro de una iglesia. Estaba yo de visita en casa de unos tíos. Eran épocas navideñas y tenía planeado pasar las fiestas con ellos. En casa de mis padres desde niños se nos inculcó ir a misa los fines de semana, por lo cual yo siempre lo hice, incluso cuando me salí de casa de mis papás. Así que cuando llegué a casa de mis tíos, lo primero que quise hacer fue ir a la iglesia y presenciar la misa que ahí se ofrecía. Cuando platiqué con ellos acerca de mis planes para ese día, tanto ellos como mis primos me vieron de manera extraña. Era como si trataran de ocultarme algo. Yo les pregunté qué pasaba, si había algún problema, a lo cual mi tío me dijo: «Lo mejor es que no vayas sola. Nosotros estaremos muy ocupados hoy con los preparativos de la cena navideña, por lo cual quizá te podamos llevar después». Yo no entendía por qué no podía ir sola. Ya era una persona mayor de edad. No había necesidad de que me cuidaran como a una niña. Pero no quise quedar mal con la familia, así que les dije que estaba bien, que en otra ocasión podríamos ir. Ese mismo día, cerca de las 6 de la tarde, mis tíos tenían que hacer unas compras. Me invitaron a ir con ellos, pero yo les dije que estaba cansada por el viaje y prefería quedarme a descansar un poco. A mis tíos no les molestó, así que pude quedarme sola. Cuando se fueron me pasó por la cabeza la idea de ir a visitar la iglesia. Total, ellos ni siquiera se darían cuenta, ya que la misa normalmente dura solo 1 hora. Alisté mis cosas y me fui. Llegué a la iglesia y por alguna razón me sentía rara. Era como una especie de mal presentimiento. Aún así entré. El lugar estaba completamente vacío. Ni siquiera una persona estaba en misa aquel día. Me fui a sentar hasta la parte de adelante esperando a que saliera el padre de la iglesia, pero extrañamente este nunca apareció. Quizá cancelaron la misa de hoy, o tal vez la gente de este pueblo no sea tan religiosa como pensé. Estuve ahí cerca de 20 minutos, cuando de pronto me pareció escuchar los pasos de alguien. Se escuchaban como tacones. Sonaban a pasos de mujer. Yo volteé para ver quién había entrado y confirmé mi teoría. Era una mujer. Tenía un vestido negro que la cubría de pies a cabeza. Caminó despacio, me pasó por un lado y se arrodilló. Se puso a rezar. Tenía un rosario de madera entre las manos. Yo solamente la observaba. Estuvo ahí de rodillas 5 minutos aproximadamente. Cuando se levantó y empezó a caminar hacia la salida, intenté saludarla. Quería preguntarle por qué no había gente tomando la misa. Tenía curiosidad por saber. Ella ni siquiera me volteó a ver. Era como si no me escuchara. Caminó de regreso tal y como había llegado, viendo al frente sin siquiera parpadear. Yo me quedé sorprendida al ver la actitud de aquella mujer. Mis tíos siempre me dijeron que las personas del pueblo eran muy amables, pero esta vez parecía todo lo contrario. Después de algunos minutos regresé a casa. Mi plan original era que mis tíos no se fueran a enterar de que me había ido sola a la iglesia, porque supuestamente yo estaría descansando en casa. Pero después de lo que me tocó vivir, no me pude aguantar. Por la noche regresaron a la casa. Cuando nos estábamos preparando para la cena de Navidad, les conté lo que me había pasado. Les hablé de aquella mujer. Todos se miraron entre sí. Uno de mis primos comentó: «Justo por eso mi papá no quería que fueras a la iglesia». Yo no entendía a qué se refería, así que les pregunté cuál era el motivo. «Esa mujer que viste murió hace 4 años por una enfermedad terminal. Tenía la costumbre de ir a misa todos los días, siempre vestida de negro. Muchas personas en el pueblo la han visto entrar a la iglesia después de su muerte. Es por eso por lo que no hay gente en misa. La gente le tiene miedo a pesar de que ella no molesta a nadie. Solo va a rezar unos minutos y se retira del lugar».
Mientras escuchaba lo que mi tío me decía, no pude evitar asustarme. Las manos me comenzaron a temblar, la voz se me quebró, me costaba siquiera poder hablar. Recuerdo que aquella noche ni siquiera pude dormir. Incluso hoy todavía tengo pesadillas con la mujer de negro. Las trojas del diablo. El siguiente relato narra la historia de un grupo de personas que se aventuró a ir en busca de un tesoro con la ayuda de un detector de metales. En un pueblo al sur del país hay unas ruinas de lo que alguna vez fue una iglesia. Ahora todo está abandonado. Realmente nadie sabe cuál es el motivo por el cual ese lugar dejó de funcionar. Quizá algo malo pasó, ya que de acuerdo con lo que dicen los viejos pobladores, la iglesia cerró de un día para otro, sin avisar. Se dice que al interior hay oculto un tesoro y algunas personas han ido en busca de él. Hasta ahora, nadie ha tenido la fortuna de encontrarlo. En la actualidad, a este lugar se le conoce como las trojas del diablo. Según las historias que se cuentan en el pueblo, en alguna ocasión un grupo de amigos intentó ir en busca del dichoso tesoro. Para esto se pusieron en contacto con una mujer que conocía muy bien la historia del lugar, la cual además tenía un detector de metales. Ellos tenían la idea de que así sería mucho más fácil encontrarlo. Cuando hablaron con la mujer, ella aceptó, pero les puso una sola condición: el tesoro debería ser repartido en partes iguales. Los chicos aceptaron sin problema. Ellos tenían la idea de que lo que ahí se encontraba era capaz de volverlos ricos a todos. Llegaron a la entrada de aquellas ruinas y la mujer se negó a entrar. Decía no sentirse bien, tal parece que intuía lo que podía pasar. Era una mujer cercana a los 60 años, de baja estatura. Su manera tan lenta de caminar la hacía parecer aún mayor. El grupo de amigos, al ver la negativa de esta mujer, hizo todo lo posible para convencerla. Estuvieron hablando con ella por varios minutos hasta que la convencieron de entrar. Estando ya en el interior de aquella iglesia, les parecía escuchar sonidos extraños. Era como si alguien más estuviera ahí con ellos. Las voces iban y venían. El eco de aquel lugar lo hacía más tenebroso. Rafael, el líder del grupo, intentó calmarlos. «Tranquilos, debemos continuar. No nos iremos de aquí con las manos vacías», dijo mientras seguía caminando con el detector de metales entre las manos. Después de casi una hora de caminar adentro del lugar, aquel dispositivo comenzó a pitar. Estaba indicando la presencia de algún tesoro, o por lo menos eso era lo que todos creían. Todos gritaron emocionados, parecía que habían encontrado lo que buscaban. «Somos ricos», dijo Rafael mientras se abrazaba con el resto de sus compañeros. La mujer, con una sonrisa en el rostro, les dijo que ese lugar era el indicado. Debían cavar justo en esa dirección. Con pala en mano comenzaron a sacar la tierra. Fue justo en ese momento cuando las cosas raras comenzaron a pasar. Una extraña nube de polvo se regó por los pasillos de la iglesia. Había mucho viento. Era como si una tormenta estuviera a punto de caer. Se escuchaban los pasos de alguien. Conforme más tierra sacaban, más cerca se escuchaban aquellos pasos. Asustados por lo que estaban oyendo, se detuvieron por un momento. Fue ahí cuando lograron ver lo que producía aquellos sonidos. Era una monja, la cual parecía flotar. Su traje tallaba sobre el piso al desplazarse. Al ver a la monja, todos se quedaron paralizados. Rafael incluso temblaba. La monja los miró fijamente y con una voz escalofriante les preguntó: «¿Qué buscan aquí?». Todos estaban tan asustados que ninguno fue capaz de contestar, aunque no era necesario. La monja sabía lo que buscaban. Enseguida ella les comentó: «Tomen todo lo que quieran llevarse, pero a cambio, uno de ustedes se debe quedar aquí, conmigo». Los chicos se vieron entre ellos y cuando estaban a punto de hablar, la monja los interrumpió diciendo: «La anciana no, ella no se puede quedar, tiene que ser uno de ustedes». Al escuchar eso, todos salieron corriendo de aquel lugar, ya que ninguno estaba dispuesto a realizar tal sacrificio.
Se dice que desde aquel entonces nadie ha sido tan valiente como para intentar volver por el tesoro.